Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 1 conformado por Valeria Lozada Pino, Ramírez García Nicole, Rubén López López y su servidora Daniela Albirde del Bachilleres 10 Aeropuerto. Bueno, en este video hablaremos de la mariposa monarca, este animalito tan interesante y de colores llamativos, de por qué esta emigra a otros países, de su taxonomía, de qué reino viene, su clase, el orden, familia, etc. Como bien sabemos, este animalito se encuentra en peligro de extinción a causa de la enorme población y gracias a ello que también se destruyen sus hábitats. También tendremos una interesante entrevista con una persona que sabe acerca del tema. La mariposa monarca es un lepidóptero. Su nombre científico Danus, que puede traducirse como transformación y dormilón. Las mariposas adultas reproductivas viven de 4 a 5 semanas. Las monarcas ponen sus huevos en algodoncillo, ya que es la única planta que las orugas comen al nacer. Esta planta ofrece a las mariposas una eficaz defensa natural contra los depredadores, ya que hace a la mariposa monarca tóxica o al menos de mal sabor. Las mariposas adultas sí se alimentan del néctar de otras flores. En 2020, California ha registrado menos de 2.000 mariposas monarca de Occidente. Sin embargo, el gobierno recomienda no considerarlas como una especie amenazada. Además, el número de mariposas monarca del oeste de Estados Unidos ha sido el más bajo jamás registrado, lo que indica que la especie está en peligro de extinción. Ahora hablaremos un poco sobre su ciclo. Tras el apareamiento, la mariposa hembra pone huevos al reverso de las plantas, acerpios o algodoncillo. Una mariposa puede poner hasta 400 huevos y una vez que los deposita, el monarca muere. Estos huevos tardan de 4 a 8 días en eclosionar. Las orugas cuando nacen se comen la cáscara de su huevo y se alimentan del algodoncillo. Tras 2 semanas, la oruga construye su crisálida que quedará suspendida de la planta. La fase de crisálida o pupa dura entre 8 y 15 días. Mientras está dentro de la crisálida, la oruga sufre una extraordinaria transformación hasta convertirse en mariposa. En esta última etapa, la crisálida es transparente y ya se ve perfectamente la mariposa. La mariposa sale de la crisálida. Las generaciones que no migran viven de 3 a 4 semanas y las mariposas que migran de la generación Matusalén vive entre 8 y 9 meses. Las mariposas alcanzan su madurez sexual y se aparean. La migración de este animalito es un patrón migratorio de las mariposas monarcas. Es el más evolucionado de todas las especies conocidas de su tipo. Estas vuelan hasta 2.500 millas, más de 400 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá, donde se reproducen hasta los bosques del centro de México, donde éstas invernan. Pero esta gran migración está bajo amenaza, ya que el cambio climático tanto en las áreas de invernación en México como en las áreas de reproducción de verano en Estados Unidos está ocasionando un considerable impacto en la migración de la mariposa monarca. La deforestación en los bosques mexicanos junto a la convención de pastizales en tierras de cultivo, el uso de herbicidas y pesticidas y la reproducción de algodoncillo, la única planta en la que las mariposas monarcas ponen sus huevos a lo largo de las rutas migratorias en Estados Unidos. Son factores que se suman creando una tormenta perfecta para estas pequeñas criaturas y haciendo que éstas se vayan desapareciendo poco a poco. Y después de la información brindada por nuestras compañeras, pasamos a realizarle unas preguntas a un especialista en el tema, el biólogo Yafet Martínez, egresado por la UNAM, que amablemente contestó nuestras preguntas por medio de mensajes de voz. A continuación, pegaremos los mensajes de voz y pondremos algunas imágenes representativas. Contestando la primera pregunta de qué comen las mariposas. Bueno, en general
se alimentan de néctar en la etapa adulta, es decir, cuando la mariposa ya tiene alas y ya puede volar. Pero cuando tienen su fase larvaria, cuando son orugas, estas se alimentan de muchas especies de plantas, es decir, se alimentan de las hojas. Y pueden ser incluso un problema para algunas especies forestales, como algunos pinos, algunas plantas que son de interés económico o productivo. Entonces, pues en ambas fases tienen una alimentación distinta. La segunda pregunta, pues sí consumen néctar, en el caso de las mariposas adultas. Muchas especies son polinizadoras. Al consumir el néctar, que es realmente lo que buscan porque es lo que tiene los nutrientes, en este caso pues los carbohidratos y el agua, indirectamente también se empapan de polen, que son las estructuras reproductivas de las plantas. Entonces van buscando néctar, pero a la vez también van dispersando el polen de diversas especies de plantas, lo que permite pues, que completen también su ciclo de vida y después sean polinizadas. Pues el hábitat natural de... No recuerdo si era la pregunta sobre mariposas monarca, pero bueno, te la voy a responder en torno a esta especie. Su hábitat, pues prácticamente son las zonas boscosas. Pueden ser zonas de bosque de pino y encino, e incluso puede haber algunos oyameles. Y pues bueno, tienen varios lugares que han sido catalogados como santuarios, ya que son extensiones de bosque grandes en donde gran cantidad de mariposas llega año con año, ya que también realizan una de las, pues de los fenómenos naturales más interesantes que son las migraciones semicontinentales hacia los bosques de Canadá. Y después la siguiente generación de mariposas regresa a los bosques pues de México, que muchos de ellos están en el estado de México, en Hidalgo y en el estado de Michoacán. Entonces, pues ese es su hábitat, ¿no? Y este hábitat puede cambiar de acuerdo también a los periodos de migración. El tiempo de vida que tienen las mariposas monarca y la mayoría de las especies pues de mariposas es de aproximadamente entre 8 y 9 meses. Es decir, no son seres vivos tan longevos. Y muchos de estos, pues de estos bichos, ¿no? De los insectos tienen periodos de vida cortos. La especie eh, como tal no está en peligro de extinción. Sin embargo, su hábitat y, y muchos de los servicios ecosistémicos que ofrecen están en riesgo. Eh, Hay varias instituciones que se encargan de catalogar a las especies de acuerdo al nivel de riesgo en el cual se encuentran sus poblaciones y pueden catalogarlas como especies que están en peligro de extinción, vulnerables, extintas en medio silvestre o extintas pues desde hace años, ¿no? El caso de la mariposa monarca, pues ellas siguen teniendo poblaciones abundantes, pero hay otras problemáticas que con el tiempo pueden convertirse en factores para que estas puedan estar en alguna categoría de riesgo o bien en peligro de extinción. Cuando llega el invierno, pues realmente lo que hacen las mariposas, al igual que muchas especies de animales, tanto voladores como no voladores, es tener estrategias para poder sobrevivir ante las condiciones del ambiente que se vuelven un tanto hostiles. En el caso del invierno, pues es el frío. Entonces, para eso desarrollaron esta conducta en la cual se trasladan a otros sitios, otros espacios dentro del continente que tengan condiciones más cálidas para que puedan sobrevivir. Y es el caso de las migraciones que ocurren justamente en la temporada, antes de la temporada invernal, para que pues la especie pueda sobrevivir.
No es un rasgo exclusivo de las mariposas, también muchas especies de aves hacen migraciones, murciélagos también hacen migraciones, las ballenas jorobadas, por ejemplo, también hay poblaciones que vienen desde Canadá o desde el hemisferio norte del planeta y vienen a desovar en las aguas del Pacífico mexicano. Pues la cuestión de la mortalidad en cuanto a la migración puede ser un dato un poco mm, no exacto, ya que hay procesos naturales en los cuales durante una migración, pues una mariposa puede resultar lastimada o puede morir. Recordemos que hay muchas otras especies de animales que se alimentan justamente de mariposas. Entonces, cumplen también un papel importante al ser alimento para otras especies. Las infraestructuras humanas sí son un factor que determinan o que pueden influir mucho en la mortalidad de las migraciones. Es el caso de instalaciones como los parques eólicos, ya que las estructuras que generan la energía por medio del viento pueden ser un factor de riesgo para que las mariposas colisionen y posteriormente mueran. Entonces, pues sí hay algunos conteos, ¿no?, de empresas que tienen parques eólicos, pero desafortunadamente muchas veces son datos que no tenemos a la mano, ya que son datos privados de las empresas. La cantidad de huevos que ponen puede llegar hasta los 400 más o menos. Y estos llegan a tardar aproximadamente unos 8 días para que eclosionen y comience la fase larvaria de estas mariposas. Con el tiempo estas larvas se alimentarán, se envolverán en una capa de seda y se volverán una pupa. Y ahí empezará la metamorfosis y posteriormente, pues bueno, saldrá una mariposa adulta. La anatomía de las mariposas, eh, pues bueno, en estado adulto prácticamente es la conformación de 6 extremidades o 6 patitas, como les diríamos comúnmente. Tienen un par de antenas que son sensoriales. Tienen también estructuras que les permiten poder identificar las flores o su entorno, que no es como tal un ojo como el del humano, pero sí se forma o está conformado de ciertos receptores que son sensibles a la luz. También tienen un par de alas. Estas alas están insertas en la parte del tronco del cuerpo que se llama tórax. eh, y pues algo muy importante que tienen es como una especie de popote incluido que se llama espiritrompa. Y esta espiritrompa es como un popotito que está enrollado y que se desenrolla cuando ellas van a alimentarse del néctar de las flores. Es alargado porque muchas de las flores pues tienen formas tubulares, entonces pueden meter esta espiritrompa, se alimentan del néctar y pues están adaptadas. Pues bien, muchas mariposas tienen una gran, mm, digamos que adaptación a varios entornos o ambientes. Es decir, las podemos encontrar tanto en ciudades, tanto en bosques, a veces en selvas, y a estas especies que encontramos en varios lugares les llamamos especies cosmopolitas. Entonces pueden soportar grandes variaciones de temperatura, de humedad y pues del recurso que necesitan para poder sobrevivir. Hay algunas especies que no pueden sobrevivir si no es en un entorno muy específico. Y es el caso de algunas especies que catalogamos como especies endémicas, es decir, que son propias de una localidad o de cierto lugar o región. Y en el caso de las mariposas monarca, pues las encontramos únicamente
en mayor proporción en sus poblaciones, pues en ciertos estados, ¿no? Cuando van migrando, por ejemplo, podemos encontrarlas haciendo como paradas durante su viaje y podemos ver que sí soportan algunas condiciones. Pero es muy importante también la vegetación que las rodea, porque también ciertas especies pues de plantas les sirven como sostén cuando ellas van a descansar o también como alimento. Y aunque haga mucho calor en esa zona, pues el hecho de estar debajo de la sombra de un árbol también les ayuda. Y sí, pues finalmente sí podemos verlas en santuarios. Eh, pues hay que tener mucho cuidado cuando vamos a los santuarios, tratar de no dejar basura, tratar de no alterar mucho la actividad que tienen estas mariposas, eh, pues sobre todo conservar su hábitat porque es su hogar y si nosotros vamos a destruirlo, pues estos santuarios corren el riesgo de desaparecer. También pues apoyar mucho a la gente que hace la conservación en estos santuarios. Mucha gente dedica su vida entera a proteger a estas mariposas. Entonces, pues luchan contra la tala clandestina de árboles, que al final son importantes para la supervivencia de estas especies. Eh, Hay también programas de conservación de mariposa monarca en México y también esfuerzos entre Canadá, Estados Unidos y México para poder estudiar, poder analizar bien pues muchas de las cosas que se desconocen acerca de la mariposa monarca. Entonces hay muchas formas pues, de ayudar a estos santuarios a que sigan existiendo y a que estas especies pues sigan siendo conservadas en nuestro país. Y agradecemos al biólogo Yafet Martínez por su tiempo y por sus respuestas. Y ya con esto podemos concluir en que la mariposa monarca, sin lugar a dudas, es un animal muy importante para nosotros, para nuestro ecosistema, y hay que protegerla, hay que dejar de talar árboles y hay que proteger, pero no solo la mariposa monarca, a todos los animales que nos rodean para así tener un mejor mundo, un mejor ecosistema y convivir todos en paz. Esto fue todo por parte del equipo 1, muchas gracias por vernos y nos despedimos.